Y les pedimos de manera general a todos los participantes y asistentes de esta reunión que mantengan sus micrófonos apagados. Solamente si desean hacer algún comentario lo pueden dejar escrito o bien levantar la mano para tener un poco de moderación en el conversatorio del día de hoy. Bien, pues bueno, después de darles la bienvenida, queremos comentarles que este conversatorio surge en el marco del Día Internacional de la Mujer y por parte del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio virtual Las Mujeres en el Deporte. Para nuestra institución educativa es fundamental reconocer el papel que desempeñan las mujeres en cada una de las áreas dentro de este espacio educativo y de manera general, nos gustaría visibilizar las labores que desempeñan en sus respectivos campos de acción. Esta conversación será muy enriquecedora porque además de permitirnos conocer a expertas en el deporte, nos permitirá saber cuál es el papel que desempeñan ellas, además de contar con una valiosa participación que nos hará reflexionar sobre las mujeres en el deporte. Y bueno, nada más recordarles que si tienen alguna pregunta o comentario, lo escriban directamente en el chat o bien pueden alzar la mano en la ronda de preguntas y pues que mantengan el micrófono apagado, por favor. Vamos a iniciar este conversatorio con una breve presentación de nuestras invitadas y desde luego agradecerles de manera general su participación y colaboración con el BT. Estamos muy contentas de tenerles por acá y escucharles. Bueno, pues tenemos acá en nuestro conversatorio a Saraí del Mar Granados Cosme. Ella es atleta paralímpica en las disciplinas de paraciclismo y paratriatlón de discapacidad adquirida. Actualmente se encuentra en el proceso de búsqueda de un lugar para participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y ella es maestra en estudios de la mujer con interés en temas de participación política de las mujeres, con énfasis en la militancia en organizaciones de izquierda y guerrilleras. Muchas gracias, Araí, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes. Gracias, Araí. También contamos con la presencia de Lisette Álvarez Olvera. Ella es la jefa de Departamento de Planeación y Evaluación Deportiva del plantel BT Cuauhtémoc. Es maestrante en gestión de entidades deportivas, una boxeadora amateur durante 15 años, campeona de puños rosas, campeona del torneo Salvador Sánchez de la UMBE y subcampeona de Juegos de Distrito. Muchas gracias y bienvenida, Lisette. Bueno, también tenemos a Mónica Dávila. Ella es licenciada en Educación Física y Deporte, campeona de guantes de oro, campeona del Estado de México, ha participado en competencias en distintos estados de la República Mexicana, hija del boxeador Urbano Dávila, ex campeón mundial de boxeo, entrenadora en el Bachillerato Tecnológico en el BT Plantel Cuauhtémoc y también es entrenadora en su propio gimnasio llamado Urbano Dávila Time. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la participación y excelente día a todos. Gracias. Y bueno, también contamos con la participación y presencia de Marina Porceli. Espero haberlo dicho bien, si no ahorita me corrige Marina. Ella es narradora y ensayista. Cursó estudios de historia en la Universidad de Buenos Aires. Es autora del Cuaderno de Invierno, de Náusica, Viaje al otro lado de la otredad, Ensayos sobre género, La cacería, de La Noche Rota. Sus cuentos y ensayos han sido publicados en medios y antologías en Argentina, Chile, Cuba, México y Nicaragua. Algunos de sus cuentos y ensayos han sido traducidos al inglés, alemán y chino, y ella es tallerista de escritura creativa en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Salta, Argentina. Ha impartido el seminario de narrativa en la Universidad de Salta, Argentina. Es ganadora del premio del cuento Edmundo Valadez, además de obtener mención en el premio de Casa de las Américas y primera mención en el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Ha participado en programas de residencia artística en Iberoamérica, Haití, Montreal y Shanghái, y es colaboradora regular en revistas y suplementos en América Latina. De 2018 a 2020 estuvo a cargo de la sección de narrativa de la revista Levadura en Monterrey y actualmente escribe la columna Knockout Lírico sobre género y boxeo para Playboy México. Bienvenida, Marín. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto estar compartiendo esta conversación con tanta diferencia de distancia.
Sí, la verdad es que ahora sí contamos con pues una serie de diferentes horarios, nos acompañan de varios estados de la República, tenemos hora centro en Ciudad de México, hora local en Sonora, México, y ahora contamos con la presencia también de Marina desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, sin más preámbulos, sean bienvenidos todos y todas a este conversatorio. Les agradecemos mucho su participación y asistencia. Y ahora nos gustaría escuchar, una vez que ya presentamos quienes están acompañándonos el día de hoy, nos gustaría escuchar, perdón, sus propias trayectorias deportivas de cada una de ustedes. No sé si quieran empezar en el orden que las fui presentando, estaría muy bien. Nos gustaría saber en términos generales cómo fue que llegaron al deporte que ustedes practican, ya sea boxeo, para ciclismo, y cuando Marina nos dé un encuadre general de por qué empezó a ser ensayista y a hacer narración sobre el boxeo. Nos gustaría mucho conocer sus trayectorias y pues les cedo la palabra a Saraí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las compañeras que acompañan este conversatorio y a todos y todas quienes nos escuchan. Pues bien, soy atleta paralímpica, tengo discapacidad visual adquirida, la adquirí en el 2019 a causa de un mal diagnóstico de glaucoma. Perdí el 90 y 95% del campo visual, solo cuento con la visión central, perdí toda la visión periférica, no veo arriba, abajo ni a los lados, solo veo al centro y mi visión central pues es limitada porque tengo síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico, que no son más que enfermedades autoinmunes que nos generan una serie de conflictos conflictos inmunológicos, entre ellos pues afectan muchísimo nuestras mucosas, en mi caso pues los ojos, y mi lagrimal pues es de una pésima calidad, no lo tengo y pues casi todo el tiempo veo como nublado y pues muy borroso, y como las personas que tenemos glaucoma tenemos vista de túnel. Pero en fin, yo fui atleta convencional desde los 8 años hasta los 15, fui nadadora porque mi familia, mi mamá y mi tío me llevaron a aprender a nadar y me formé como nadadora. De hecho, mi sueño era ser nadadora olímpica, ¿no? Pero pues era imposible o es imposible en un país pues subdesarrollado, en un país dependiente donde pues no se cuenta con el apoyo más que de la familia, ¿no? Y a veces el apoyo de la familia también es muy limitado. Entonces, pues yo me formé en una alberca de Nezahualcóyotl, donde un profesor tuvo mucha fe en nosotros, en gente de barrio, en gente de colonias populares, y pues así nos hicimos varios atletas. Dejé de nadar porque estuve a centésimas de calificar a las competencias nacionales, me frustré, ya no seguí porque yo decía, yo me levanto temprano, entreno, pues únicamente podía entrenar una sesión porque iba muy lejos a la escuela, no tenemos coche, y son todas estas las circunstancias que le digo, que les cuento que atravesamos, sobre todo las personas que venimos de colonias populares y que no tenemos pues la solvencia económica que otros atletas llegan a tener, ¿no? Y pues ante estas desigualdades y la falta de apoyo, pues también se va ahí complementando, y pues me frustré, dejé de entrenar y regresé a los 17 años a hacer triatlón a la alberca olímpica. Califiqué a la Olimpiada Nacional, pero ya había perdido mucho rendimiento. Después me retiré justamente porque se burlaban de mí. Y una parte de los triatletas que ahora son elite y representan a México se burlaban de mi bicicleta. De hecho, yo le exigí a mi mamá que me comprara una bicicleta pues pro, una bicicleta casi fibra de carbono, pero pues no le alcanzaba, ¿no? Apenas si pudo arreglar la que tenía de aluminio, y me sentí muy mal con mi mamá porque pues mi mamá gana el salario mínimo y aparte pues es madre soltera, no tenemos el apoyo pues más que familiar, y pues bueno, me arregló mi bici, fui a la Olimpiada Nacional, obviamente no me fue como quería porque tampoco me sentía a gusto en el equipo de triatlón, recibí mucho bullying, me salí en el 2010 y pues en el 2013 me enfermo, una enfermedad que solo le da a una persona en 1,000,000, se llama necrólisis epidérmica tóxica, se me desprendió toda la piel, esto fue a causa de una intoxicación medicamentosa, estuve a punto de perder la vida, pero pues sobreviví gracias a
a los médicos que me atendieron en Médica Sur, tuve que ser atendida en un hospital privado porque benditas instituciones públicas, yo soy defensora de las instituciones públicas, pero justamente pues en este declive el ISSSTE pues está en muy malas condiciones y no me atendieron como debió haber sido, entonces pues casi muero ahí, me llevaron a un hospital privado, mi familia pagó todos los gastos, y pues me salvaron la vida y desde ahí empecé a tener problemas con los ojos porque se me quemó mi lagrimal. Entonces, después desarrollé lupus y luego vienen las consecuencias del lupus y de la enfermedad que tuve en el 2013, pues el glaucoma por el exceso de esteroides en los ojos, sí, de medicamento esteroideo. Entonces, pues en el 2019 recibí 5 cirugías, mientras reposaba en el 2019 mis 5 cirugías, 3 en el ojo derecho y 2 en el ojo izquierdo, más bien 4 cirugías, 3 en el ojo derecho y 1 en el ojo izquierdo. Me tocó ver los Juegos Panamericanos y luego me chuté los Parapanamericanos. Sabía que existía deporte paralímpico, pero fue hasta ese momento en el que vi a Matilde Alcázar, nadadora panamericana, máxima medallista, ciega, y vi también a corredoras como Daniela Velasco, Diana Coraza o a la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela. Cuando las vi, pues me inspiré, ¿no? Dije, no manches, yo hice deporte de alto rendimiento cuando veía bien, ¿no? La verdad es de que vi los tiempos de Matilde, vi a las chicas, los tiempos de las chicas que corrían y yo dije, si yo entreno y yo regreso a mi mejor versión que fue mi adolescencia y mi juventud, bueno, todavía soy muy joven, ¿verdad? Pero mi juventud, de los 15 a los 17 años, dije, yo puedo estar ahí en los Juegos Panamericanos. Y desde ahí yo dije, yo voy a estar ahí en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. No sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a estar ahí. Y empecé nadando. Nuevamente empecé nadando en el deporte adaptado. Después vi que había triatlón. Y como tenía la espinita, pues dije, quiero hacer triatlón. Vimos que el triatlón se hacía en bicicleta tándem y bueno, ahí estuvimos buscando la bicicleta tándem. Unos amigos tienen una bicicleta tándem profesional, me contactaron por cosas del destino porque vieron que yo estaba buscando con quién hacer tándem. Me invitaron a hacer tándem y ahí me encantó el ciclismo, o sea, me encantó la bici, me encantó esa sensación de subirme a la bicicleta y estar confiando en el piloto o la guía que la va manejando y ir a velocidades que, bueno, para mí es una sensación maravillosa sentir el aire en mi cara, sentirme viva, ir pedaleando y pues desde ahí me gustó, me invitaron a hacer una carrera, nos fue muy bien, mi novio, mi mamá y yo estuvimos viendo los resultados que tuve en esa carrera y vimos que pues podría estar entre las 10 mejores del mundo que compiten en paraciclismo. Y pues desde ahí me nació la espinita. Mi novio me ayudó a conseguir mi bicicleta tándem. La consiguió les digo que cayó del cielo esa bicicleta porque son difíciles de conseguir. Y pues desde ahí, desde el 2021, me empecé a enfocar en mi entrenamiento en paratriatlón y paraciclismo. Y hace un año, pues, empecé a meterle más al ciclismo y empecé a tener muy buenos resultados hasta el grado de ganarme mi boleto para competir en la Copa y Campeonato del Mundo que se llevó a cabo en Canadá, en Quebec y Valle Comeau, pero lamentablemente los canadienses no aceptaban vacuna Sputnik y mi esquema de vacunación es Sputnik. Pero bueno, es así como llego al deporte paralímpico, a la pasión por la bicicleta y pues no es circunstancial, sino es algo que pues yo ya tenía y ahorita pues sigo teniendo esa inspiración, ¿no? Y pues siempre les digo, a mí me inspiraron mujeres medallistas, mujeres paralímpicas como Matilde Alcázar, nadadora, como Daniela Velasco, corredora, y como Rebeca Valenzuela, lanzadora de bala. Ellas fueron mi máxima inspiración y por ellas es que estoy aquí buscando ahora mi lugar para poder competir en los Juegos Panamericanos. Y más o menos esa es mi trayectoria en el deporte. Muchas gracias, Saray, por compartirnos tu historia de vida en el deporte. La verdad es que es un orgullo también tener talentos mexicanos que vayan a competir y esperemos que tengas ahí un lugar asegurado. Y bueno, pues pasaremos a darle la palabra a nuestra siguiente participante. Ella es Lisette Álvarez
y también es un orgullo contar con su presencia, tanto de ella como Mónica, porque son comunidad BT. No sé si Lizeth anda por acá. Bueno, ahorita nos contactamos con Lizeth, entonces procedemos a darte la palabra, Mónica, por favor. Sí, hola, nuevamente, muy buenos días a todos. Les voy a platicar un poquito de mi trayectoria boxística. Yo inicié a mis 6 años de edad. A mí mi motivación principalmente fue mi papá, ya que era campeón mundial. Él fue campeón mundial, él fue mi motivación. A mí ¿por qué me llamó la atención el boxeo? Yo todos los días me paraba cuando él se iba a entrenar al DF, aquí en el Estado de México, cuando tenía sus participaciones en diferentes estados y en diferentes ciudades. Entonces, desde ahí empezó mi trayectoria boxística. Yo empecé en amateur en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en varios estados. Empecé, ya de ahí fui campeona de guantes de oro. En ese entonces estábamos hablando que era el primer torneo que se realizó para darnos la oportunidad a gente que nos gustaba el boxeo amateur. Después de ahí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar en la Arena México y tuve aproximadamente 15 peleas en la Arena México, en el cual me empezaron a seguir personas que a mi papá, como lo conocían boxísticamente, a prepararme para ser campeona. En mi última pelea, les voy a contar un poquito, en mi última pelea para ir al campeonato a Estados Unidos, fue algo muy chistoso, eso nunca lo voy a olvidar porque no sé qué me pasó, iba ganando la pelea, gracias a Dios la iba ganando. En el momento que yo me presento a mi último combate, al último round que se dice, no sé qué me pasa por mi mente, pero yo también tuve mucha motivación siempre de seguir adelante y ser una profesionista. Entonces en ese momento digo, si yo gano esta pelea, como mi papá era muy apasionado, mis tíos y toda la gente que me seguía, yo digo, yo gano esta pelea y ya no voy a terminar, ya no voy a tener esa oportunidad de terminar mis estudios. Entonces lo que yo hago es perder esa pelea en el último round para que yo ya no fuera campeona. Y me acuerdo muchísimo las palabras de mi papá que dijo que pues yo iba para más, ¿no? Y que qué me pasaba. Me acuerdo muy bien que me bajo del ring y le digo a mis papás, ¿no? Y principalmente a mi padre, que en paz descanse, le digo, papi, yo no quiero ser campeona mundial. Me dice, ¿qué te pasa? Dije, dame la oportunidad de los conocimientos que tú me has dado y de los que yo he aprendido, mostrárselos o dárselos a saber a toda la demás gente que quiere y especialmente a las mujeres. Mi papá en su momento pues se enojó, obvio, y ya de ahí surgió que yo me metí a la licenciatura, ahorita estoy estudiando mi maestría, y de ahí mi papá puso su gimnasio del cual les hablaba, que es el Urbano Dávila Time, muy conocido. Ahorita estamos metidos con la UMBE, que es internacionalmente ya también conocida. Y pues gracias de ahí empecé a darles a conocer lo que yo sabía. De ahí me meto a la Marina, me llaman en la Marina. En la Marina estuve 3 años, de igual manera dando acondicionamiento físico de alto rendimiento y estaba enfocada a enseñarle a toda infantería de Marina el deporte de boxeo.
fue algo muy impresionante porque estamos hablando de la Marina, de gente de 180, 190, súper impresionante, y todos me decían, ¿cómo aguantas un trancazo, no? De ellos al manoplearlos, ¿cómo aguantas un trancazo de ellos en la gobernadora, tal vez? Y yo le decía, por mi trayectoria que tenía, mi gimnasio, lo que yo veía con mi papá, que le enseñaban a mis tíos, todo eso, pues sé cómo agarrar una gobernadora, sé cómo agarrar unas manoplas, y gracias a eso, pues yo les decía, porque estoy fuerte, ¿no? Pero pues no, realmente no era eso, era porque uno se hace mañosa en diferentes cosas que va aprendiendo. Eso es todo. Muchas gracias, Mónica. También, pues justo nos habla Mónica de un ejemplo y motivación para no solamente ser, pues, muy reconocida y campeona en el términos de boxeo, en la disciplina, sino también en términos profesionales. Y desde luego es, Mónica, un gusto tenerte en este espacio, porque además de ser comunidad BTET, nos muestras cómo la profesionalización del deporte también suma y enriquece, pues, para las personas que se quieran dedicar al mismo. Claro que sí. Y me parece que ya tenemos por acá a Lisette. Ahora sí te cedo la palabra, Lisette. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lisette Álvarez, estoy encargada de la jefatura de evaluación y planeación deportiva. Bueno, yo como entré al box, mi mamá, ella mucho tiempo entrenó box y después se convirtió en entrenadora. Yo siempre la acompañaba, pero no fue hasta los 15 años que me empecé a, pues me empezó a llamar la atención. Pero, o sea, yo era como una persona muy tímida, no me gustaba como que estar en lugares como con muchas personas. Entonces, como que siempre ahí me mantuve así como que, ay, sí quiero entrenar, pero me daba pena que me vieran entrenar, ¿no? Entonces, nos mudamos al Estado de México y fue ahí que yo como que me empezó más a llamar la atención, pero por el motivo de la inseguridad. Yo estando en el Estado de México sufrí mucho acoso. Cuando iba a la secundaria, una vez recuerdo mucho que y pues me tuve que ir yo sola y una persona, un señor, me, pues me acosó, ¿no? Entonces, yo ahí, pues la verdad me quedé como que en pánico, no sabía qué hacer. Entonces fue ahí que dije, no, pues es que yo tengo que, pues, practicar box para, pues, saber, pues, qué hacer en esos momentos. A lo mejor fue como que mi pensamiento en ese instante. Entonces le comenté a mi mamá que, pues sí, que quiero entrenar y todo, y ella me empieza a entrenar y así, pero mi principal objetivo fue como que, pues para defenderme, ¿no? Porque pues en donde yo vivía sí era una parte muy, muy, muy inseguro. Entonces, yo dije, no, pues me tengo que aprender a defender, tengo que ser más segura y así, ¿no? Entonces ya me empiezo a meter y mi mamá, como les comento, me empezó a, como que pues enseñar, pero mi objetivo nunca fue como, pues ni ser profesional, ni pelear, ni nada. Entonces esto como que se me empezó a dar, ¿no? De repente, pues, me decía, no, pues va a haber unas peleas, ¿quieres ir? Y entonces, pues yo iba, pero pues nada más a ver, ¿no? Y de repente, pues veía a las mujeres y las veía tan empoderadas que yo decía, no, pues es que yo quiero, pues, estar ahí arriba, ¿no? Y una vez le comenté a mi mamá, no, pues quiero pelear. Y me dijo, no, pues tienes que prepararte porque pues también no llevas ninguna pelea y así. Esto fue a los 15 años más o menos. Y le dije, sí, está bien. Y ya, bueno, me preparé, me empecé a preparar y me llevó a una pelea. Me acuerdo mucho que con la chica la primera pelea que yo tuve, la chica ya tenía varias peleas y sí fue como que un shock para mí porque pues era la primera vez que yo participaba en estos tipos de eventos y pero ya, bueno, total que llego, peleo con esta chica y gano. Entonces como que de ahí despertó como una parte en mí que pues antes no lo sentía, como de seguridad, empoderamiento y me siguió llamando la atención. Entonces seguía yo peleando, pero era como de que
o sea, como que una parte de mí todavía decía, no, pues es que yo nada más quiero, pues, practicarlo, ¿no? Y bueno, no fue que hasta llegué a los Juegos de Distrito, que quedé en primer lugar, no, perdón, en subcampeona, que peleé contra Esmeralda Falcón, que ahorita ella es seleccionada nacional y fue a las Olimpiadas. Entonces, pues sí fue como para mí, o sea, fue un logro muy grande porque, como les comento, yo justo no iba como con este chip de querer pelear o ser campeona mundial, sino más bien como defensa, ¿no? Lo quería ver como esta parte de defensa personal. Y luego llega el torneo de Puños Rosas, que es un torneo exclusivamente para mujeres. Igual me meto y igual aquí quedamos campeonas y me llaman a otro torneo que se llama, bueno, es de Salvador Sánchez y está en la UMBE. Igual quedo campeona. Entonces yo de ahí pues todavía no me la creía, ¿no? Porque yo decía, ay, no, o sea, cómo esta parte de mí que buscaba como empoderamiento, buscar un poco de seguridad, me llevó hasta estos torneos. Y justo hasta ahora, bueno, ya no practico para competencias, duré 15 años en modo amateur, como les comento, nunca lo vi como para profesional, nunca lo vi para profesional. Pero justo pues me llevó hasta acá, hasta donde estamos. Mi carrera es Ciencias del Deporte, igual yo la comencé a estudiar por lo mismo, de que me empecé a meter en el deporte, me empezó a llamar la atención, quería como ser un poco más profesional, y pues justo, creo que para mí el box me ha dado mucho empoderamiento, me volví un poquito más segura, y pues cuando voy, pues por ejemplo, cuando voy en la calle o así, no es como que ya ande así como que, ay, no, pues voy a golpear a cualquier hombre que se me atraviese, no, pero ya me siento más segura, y yo creo que eso se refleja, cuando uno va en la calle y se siente segura, se refleja y lo ven las personas, y ya no es tan fácil que llegue alguien y te quiera violentar. Bueno, entonces es como un poquito de mí, y pues mucho gusto a todos. Muchas gracias, Lisette. También es un orgullo contar con tu presencia el día de hoy, porque Lisette también es comunidad Peter y desde luego nos muestra una perspectiva diferente de cómo el deporte contribuye al bienestar tanto personal como social en su momento, y ella nos muestra desde la parte del empoderamiento. Bien, ahora le cedo la palabra a Marina Porceli. También nos gustaría mucho escuchar tu trayectoria en el ensayo y en la narrativa, y sobre todo saber cómo fue que llegaste a la columna de Nuco Lírico sobre género y boxeo. Gracias, Paola. Hola, buenos días otra vez a todos y todas y todes. ¿Cómo están? La verdad es que cuando yo estaba pensando en el conversatorio de hoy, estos días, pensaba sobre todo en lo importante que es escucharlas a ustedes, porque si hay algo que siempre pasa con deporte es la idea de la voz de los que hacen deporte, ¿no? Que nunca es una voz que está del todo valorada, que es del todo escuchada, y ese eje, porque yo hice la carrera de historia acá en la Universidad de Buenos Aires, y cuando uno estudia humanidades, en general la idea del cuerpo es una idea que se toma como de lejitos, como que va a la orilla. Y cuando uno piensa en gente que hace deporte, es como si no importara las declaraciones o las cosas que dicen o sus historias de vida. Entonces, lo primero que yo empecé a pensar es en la importancia de la palabra. Cuando opinan, cuando dan sus posicionamientos, cuando cuentan la historia que tienen para contar. Yo era muy chica y ahí, por supuesto, el boxeo en Argentina no se compara con lo que es el boxeo en México, que es como una meca, ¿no? Para nosotros, es uno de los lugares más importantes en boxeo. Pero en la década del 90 hay un momento de oro en el boxeo de Argentina. Entonces yo iba caminando por la casa de mis padres y veo en la televisión una pelea y me quedo prendida para siempre. A diferencia de lo que estaba contando Lisette y de lo que estaba contando Mónica, yo no tengo familia que le gustara el boxeo. Y el boxeo es una cosa que se hereda.
La mayoría de las deportistas con las que yo hablo siempre me cuentan, es que yo tenía un padre, es que tenía un tío, es que tenía un hermano o tenía una hermana. Entonces es una cosa que se da, me parece que es uno de los actos más generosos, el deporte que uno le da a los demás y le enseña. Entonces, cuando yo escribo y vengo, digamos, de los libros y tengo mi trayectoria con los libros, me pongo a pensar en la importancia del cuerpo, que me parece además una reivindicación muy importante, ¿no? Porque ustedes saben por la militancia, el espacio totalmente político que significa el cuerpo para todos. Entonces, organizo una serie de entrevistas a mujeres que boxean en la ciudad de Buenos Aires, con la característica de que tienen que tener por lo menos algunas peleas en amateur y por lo menos algunas peleas como profesionales. Los resultados de esas entrevistas, hay una que es muy parecida a lo que decía Lisette recién. Es una chica que es Karen Carabajal, que tiene 32 años y ella fue entrenada en el Almagro Boxing Club. Cuando ella empezó a pelear, es chistoso porque decía que no había baños de mujeres, por ejemplo, o era la primera vez que entraba una mujer, tenía 14, 15 años y que la empezaban a entrenar. Pero lo primero que me dice Karen cuando converso con ella es que a ella el boxeo le permitió opinar. El boxeo, parecido a lo que decía Lisette recién, como de empoderarse, pero además te da la palabra. Uno se para en un lugar distinto y eso permite hablar, decir, contar qué pasa. Entonces, trabajo durante mucho tiempo en investigación, por supuesto, en los libros sobre boxeo acá en Argentina son libros de entrevistas, porque la palabra entrevista, que no tomar la voz y decir qué piensan las boxeadoras, sino que son las boxeadoras las que hablan, porque ahí hay una idea de siempre el periodismo está diciendo lo que piensan los demás y hay que dejar hablar a la gente que hace deporte. Entonces, la idea era que con esas entrevistas pudiéramos refutar, si ustedes quieren, pudiéramos salir a cuestionar estas ideas que se tienen de las mujeres que boxean. Como si yo salgo a la calle y lo que me dicen es que, por ejemplo, las mujeres de boxeo son sucias en la casa, o tienen determinadas orientaciones, o hay un montón de prejuicios y un montón de opiniones sobre cómo es la gente que boxea. Entonces, mi intención era rechazar todos esos prejuicios y esas opiniones hechas antes de conocer a quiénes eran los que estaban practicando el deporte. Ahora, la historia del boxeo femenino en México es una historia sumamente interesante para todo el continente porque tiene unos años de prohibición. Ustedes saben que desde 1943 hasta 1999 hay un decreto que lo prohíbe en la Ciudad de México. Entonces, tiene todo un recorrido en azoteas y en sótanos, y hay dos investigadoras mexicanas muy, muy interesantes, una en la UNAM, que es Hortensia Moreno, y la otra es Teresa Ochoa en Puebla, que van a empezar a hacer esos trabajos de campo y a averiguar y a preguntarse quiénes son estas mujeres que boxean y con qué características. Cuando yo empiezo a trabajar en la columna de la revista, es justamente para empezar a poner en cuestión esto y a ver cómo era lo real. Con la primera boxeadora de la historia moderna, que es Elizabeth Wilkinson, inglesa, 1722, con Margarita Montes, que seguramente la conocen porque es de Mazatlán, y es 1914, 1930, que es una de las boxeadoras mujeres que tiene un récord muy impresionante en peleas mixtas, en peleas contra varones, y lo que pasa en la prensa con las boxeadoras, cómo el periodismo dice que son las boxeadoras. Hay chicas que le preguntan, por ejemplo, si el espejito de los cinturones ellas lo van a usar para maquillarse, y las chicas dicen, no me aquí. Ocurre que a un varón se usa el cinturón para ir a una fiesta. Entonces, pues, Marina, estamos teniendo un poco de problemas para escucharte. ¿Tú nos escuchas?
Ya se congeló. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, y también que es tan interesante que estaba justo escucharle también cómo es escribir sobre mujeres deportistas. Esperemos en un ratito se restablezca su conexión a internet. Por lo pronto quisiera aprovechar este espacio para recordarles que si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta, pueden levantar la mano en la sala de aquí del Teams o bien escribir directamente en el chat y los vamos leyendo para que nuestros participantes contesten sus preguntas. Por si quieren profundizar o saber algo más sobre la trayectoria de cada una, este es el momento. Y no sé si Marina, ¿nos Paola, yo escuchas? los escucho perfecto. ¿Ahora me escuchás? Ah, mira, llegaste justo al momento perfecto, te escuchamos. Perfecto. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde Nos- se dejó de escuchar? Nos quedamos cuando les preguntaban a las mujeres si el cinturón, el espejo del cinturón lo iban a utilizar para maquillarse. Ahí nos quedamos. Entonces, esa es una pregunta que recoge Joana Pastrana, que es una boxeadora española, y ella dice, no, no me maquillo, como una manera de explicarle al periodista que es un prejuicio lo que le está diciendo. Y sobre todo porque a nadie se le ocurre que a un boxeador varón le van a hacer esas preguntas. ¿Usted va a usar el cinturón de campeón para ir a una fiesta? Y por supuesto que el señor va a decir que no. Entonces, el plan, sobre todo, de mi trabajo era la recuperación de la voz, que hubiera espacio y que pudieran decir y que pudieran construirse como sujetas o sujetes o como se quieran autodefinir, pero en todo caso que esa voz estuviera presente. Porque me parece que hay muchísimo prejuicio y muchísimas opiniones que se hacen sin saber, digamos, sobre quiénes son las que boxean. Ese es el objetivo de todo el trabajo. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, entonces ese es el objetivo de todo el trabajo. Les contaba, no sé si se alcanzó a escuchar, que en la columna se trabaje con perfiles de boxeadoras históricas como una manera de discutir y de poner en cuestión ciertos prejuicios sobre las mujeres que boxean. Yo creo que tanto Mónica como Lisbeth nos pueden contar específicamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las peleas mixtas? ¿Qué pasa con los pesos? ¿Por qué las mujeres tienen que ir a 2 rounds y el boxeo de varones es a 3? Las diferencias que aparecen con las bolsas. ¿Qué dicen? Sobre todo las bolsas económicas, porque el problema, por lo menos que yo entiendo que sucede en Argentina, es que la legalización del boxeo femenino no trajo un cambio en cómo se piensa el cuerpo de las mujeres. Se sigue pensando que el cuerpo de las mujeres son distintos, casi por debajo, que el cuerpo de los varones. Entonces, yo, antes de dar mis opiniones, me gustaría pensar en una discusión. O sea, bueno, que ustedes me cuenten, porque hay boxeadoras que dicen que ellas quieren pelear a 3 minutos. Y hay boxeadoras que dicen que bueno, que no, que es mejor hacer 2 minutos. Pero bueno, o sea, son por supuesto ustedes las que tienen que tener esa discusión, y no la prensa, eso pienso. Ahora sí, ya creo que podemos seguir con... Ok, muchas gracias, Marina. A Pues vos. a reserva de que Mónica o Lisette quisieran agregar algún comentario de lo que plantea Marina, les doy la palabra. Si no, continuamos con otra pregunta. Hola, María, la palabra, de lo que preguntas, exactamente, desde que se inició el boxeo, me acuerdo que fue en las Olimpiadas, aquí en México, fue en una Olimpiada déjame recuerdo, en el 2000, no, en el 2012 fue la primera, en los Juegos Olímpicos que nos dejaron participar. En Londres. Exactamente. De ahí, la verdad, no sabría contestarte el motivo por qué a nosotras las mujeres nos dejan pelear solamente en una pelea 2 minutos con uno de descanso, así como ahorita usted lo está mencionando. Son 2 minutos de pelea con 1 minuto de descanso.
Desde ahí hasta el día de hoy se sigue peleando de la misma manera. Igualmente con los rounds. Los rounds, si bueno, usted tiene esa trayectoria, los rounds nosotros como mujeres los peleamos a 10 rounds, los hombres a 12 rounds. Entonces, la diferencia en realidad no lo sé. Ahorita que me encuentro estudiando, un poquito te voy a compartir el motivo que yo pienso, el cual no podemos ser iguales que a un hombre, conforme que desde nuestra forma física, nuestra fuerza y todo es muy diferente. Podemos practicar, yo siento, el mismo deporte, pero no lo podemos aguantar en esas mismas condiciones que lo hace un hombre. Entonces siento que va por ahí el cuestión de bajarnos 2 rounds y bajarnos el minuto hacia la comparación hacia los hombres. No sé qué opine mi compañera Liz. Sin embargo, siento que se está peleando para igualar esos segundos para que nos puedan dar esa oportunidad de demostrar que sí somos capaces de aguantar los 12 rounds y los 3 rounds. Y los 3 segundos, perdón, de cada round. No sé qué opine Liz o haya alguna otra pregunta. Me parece que Liz se congeló un poquito, pero igual aprovecho para darle la palabra a Saraí. Y a propósito, tenemos una pregunta específicamente para Saraí. Nos preguntan por acá, María Belina, ¿cómo hace ciclismo una persona con discapacidad visual? ¿Cómo entrenan? Ay, gracias. Bueno, yo iba a meter también mi cucharota en el tema, sobre todo porque así como en el boxeo, en el ciclismo, pues pasa una situación similar, sobre todo porque el ciclismo se piensa o se ha pensado como, socialmente se ha construido como una disciplina meramente masculina. Inclusive aquí en México y en gran parte del mundo, pues la bicicleta y el ciclismo estaba totalmente prohibida para las mujeres, ¿no? En el caso particular de la historia de las mujeres en el ciclismo profesional en el país, que no la hay, o sea, sí la hay, de que existe, pero nadie la ha escrito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, con base a lo que sé de Belén Guerrero, a lo que sé de Nancy Contreras, a lo que sé de una gran ciclista que ahorita es ciclista paralímpica, Isabel León Moncada, pues no existía categoría femenil en el ciclismo. O sea, eran los años 90, el siglo XXI, 2000, y no había una categoría femenil. Inclusive la historia de Belén Guerrero es esa. Belén Guerrero tenía que competir contra hombres y le ganaba a los hombres compitiendo. ¿Y qué hicieron las familias, las mamás y los papás de los hombres? Reclamarle a los papás de Belén Guerrero y a su entrenador que la metieran y la dejaran competir con hombres, que ella no podía competir contra ellos porque ella era mujer. Entonces, pues, Belén Guerrero es la primera mujer en ganar una medalla olímpica en el país, en ciclismo, y es la única. Y en México solo ha habido 2 medallistas olímpicos en ciclismo, que es José Manuel Yoshima y esta Belén Guerrero. Y claro, cuando se habla de la historia del ciclismo en el país, siempre se habla de la época dorada del ciclismo, y esa época dorada del ciclismo son hombres. O sea, las mujeres quedan totalmente invisibilizadas. Y ahora imagínense, actualmente, siglo XXI, las mujeres ciclistas paralímpicas, pues quedamos todavía peor de relegadas. Y lo mismo sucede con las bolsas de premiación o el incentivo económico. En el caso del ciclismo en mi país, que es diferente al ciclismo en Argentina y Brasil, bueno, mis respetos para la forma en la cual han integrado el ciclismo paralímpico, pero en mi país no se está dando de esa forma. En mi país es el ciclismo elite y el ciclismo paralímpico.
Y en Argentina y Brasil el ciclismo es el ciclismo, o sea, ciclismo convencional o ciclismo paralímpico, pero compiten en los mismos eventos. Aquí en México no. Entonces, pues bueno, desde ahí hay una diferencia. Y en el caso de la premiación, en el ciclismo convencional, se van a dar 100,000 pesos en la carrera, en la Vuelta a Zapopan, ¿no? Es un ejemplo. 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, se van a repartir a los hombres el 90% y a las mujeres les dan un 10%. Y bueno, no se diga a las personas con discapacidad. Para empezar, ni siquiera podemos ser parte de esas competencias y estamos relegadas a las competencias paralímpicas y en las competencias paralímpicas pues ni pensar en un incentivo económico. Pero me ha pasado lo mismo en carreras. En las carreras sí ya hay incentivo, carreras de atletismo, 5, 10 kilómetros, medio maratón y maratón. Se hace la convocatoria, ¿no? La carrera por la inclusión, 5 kilómetros, se van a repartir 20,000 pesos. De esos 20,000 pesos, 15,000 son para hombres, 5,000 quedan para mujeres y personas con discapacidad. Es decir, bueno, y de esos 5,000 que quedan, 3,000 van a ser para mujeres y 2,000 van a ser para personas con discapacidad. O sea, todavía que seguimos quedando relegadas las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, solo quería comentar eso, que en ese aspecto sobre los cuerpos y más bien sobre el aspecto de género, creo que hay una brecha enorme, inclusive pues se ve en la actualidad, ¿no? Leyendo los criterios de selección para los Juegos Parapanamericanos en Chile 2023, las plazas que se le pueden llegar a otorgar al país en paraciclismo son 12 plazas, de las cuales 7 pueden ser para hombres y 5 para mujeres, cuando las mujeres en el paraciclismo somos las que más puntos podemos y estamos dándole al país, y cuando las mujeres somos las que más nos estamos acercando y cumpliendo con los criterios y los parámetros que están poniendo. Entonces, no es posible que 7 plazas sean para hombres y 5 para mujeres. Entonces, desde luego que hasta la actualidad existe una enorme brecha de desigualdad y sobre todo en disciplinas como el boxeo, como el ciclismo, disciplinas y deportes pensados o vistos como meramente masculinos. Y pues bueno, ya respondiendo brevemente esta pregunta de cómo hago ciclismo, pues hacemos ciclismo, las personas que tenemos discapacidad visual, hacemos ciclismo en una bicicleta tándem. Una bicicleta tándem es una bicicleta doble, tiene las mismas características que una bicicleta de ruta. Obviamente, pues lo hacemos con una guía, mi guía o la piloto, pues es quien va controlando los frenos, las velocidades y pues yo confío ampliamente en ella. Entonces, pues yo compito de esa forma, yo hago ciclismo de esa forma y cuando no tengo a mi guía con quien poder entrenar, lo que hago es entrenar en mi casa. Existe lo que se llama un rodillo, que no es otra cosa más que una cosita que sostiene la llanta trasera de la bici o la llanta delantera, dependiendo cómo sea el rodillo, y pues de esa forma yo puedo hacer bici de manera estática en mi casa. Entonces, pues esa es la forma en la que yo practico actualmente la disciplina de paraciclismo. Y pues bueno, solo quería enfatizar en esta parte de que pues también en otras disciplinas, así como en el boxeo, las mujeres seguimos siendo relegadas y también seguimos siendo invisibilizadas en todos los aspectos, ¿no? Y más cuando se es mujer con discapacidad y estamos incursionando en nuevas disciplinas como el paraciclismo, ¿no? Muchas gracias. Saray, me parece que comentas algo que va muy en relación con lo que es el tema de las desigualdades sociales, porque justo son acumulativas, ¿no? Y ahora con lo que han conversado, parece que se acumula la desigualdad de origen, o sea, de residencia, de donde uno territorialmente está ubicado, si hay alguna discapacidad se suma, la condición de género es otra más, y todo eso, pues desde luego recae en la nula participación o el poco acceso a ciertos servicios y en este caso al deporte. Ahora quisiera lanzar una pregunta que me parece que todas nos pueden compartir su propia perspectiva sobre para ustedes qué significa ser mujer deportista y en el caso de Marina, ser mujer que escribe sobre deporte
y sobre la condición de género. ¿Quién gusta tomar la palabra, eh? Para ustedes, ¿qué significa ser mujer en el deporte? Bueno, voy a tomar la palabra. Claro. Para mí, ¿qué es ser deportista? Y viejo, más que nada, mujer, para mí es un orgullo ser deportista en el boxeo, en el cual estaban hablando ahorita. Desafortunadamente, todavía existe mucho el machismo. No nos dan esas oportunidades que hablaba mi compañera Saraí. En la paga, de igual manera, nosotros en el área boxística es lo mismo. Vemos a campeones mundiales mexicanos ganando los miles de dólares y a una mujer, pues no nos dan esa oportunidad. Entonces yo siento que, mejor dicho, para mí es un gran orgullo representar o ser una de las representantes en el área boxística para así poder yo compartir mis conocimientos que he aprendido a las nuevas generaciones que están motivadas a salir adelante. Me llamaba la historia de Liz, ¿no? Que en mi experiencia boxística, mucha gente, muchas mamás llevan a sus alumnas a decirnos o a decirme que si les doy la oportunidad de enseñarles a sus hijas para defenderse en las calles, en las escuelas, por el tipo de bullying que ahorita se realiza. Entonces, para mí, ¿qué les puedo decir? Es un orgullo porque es un deporte en el cual no muchas personas y más mujeres no se atreven a enfrentarse a él porque piensan que es muy fuerte, es difícil de practicarlo, que por el machismo que tenemos en México eres lesbiana, la machorra, porque ¿cómo te vas a enfrentar en un cuadrilátero? Te van a golpear bien feo, puedes tener dificultades o varias lesiones más adelante. Entonces, pues no puedo decir qué significa, es que es un gran orgullo ser parte del deporte del boxeo. Para así, nuevamente lo vuelvo a decir, darles mis conocimientos que yo tengo a la demás gente y más a la nueva generación que está muy alejada del deporte. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más nos quiere? ¿Querés? Yo, por supuesto, lo digo de nuevo, no soy deportista, pero lo que sí quería marcar, que saltan las entrevistas, es que se enfrentan, dadas las condiciones históricas de desigualdad, de discriminación y de invisibilidad, como decía Saraí, como decía Mónica y Lisette, se enfrentan a problemas que los deportistas varones no se enfrentan y tienen que lidiar con esos problemas. Entonces, al practicar disciplinas que están armadas o pensadas a futuro para los varones, ahora hay que ponerse a ver cómo se organiza esta posibilidad de la práctica. El ejemplo más claro es, por supuesto, maternidad. Todas las boxeadoras piensan, algunas, digamos, piensan cómo manejo yo mi trayectoria con la idea de maternidad. La diferencia en los entrenamientos, que es algo que también las boxeadoras dicen. Dicen, bueno, pero ¿por qué? A veces cuando empiezo, como decía Mónica recién, dame la oportunidad. Ustedes saben la cantidad de boxeadoras que me dicen a mí, es que no, ustedes dicen pelar, creo, es que no me pelaban. Voy a los gimnasios y nadie me pela. O voy a los clubes. Entonces, y yo creo que eso redunda y es el centro de todo en la diferencia de dinero. O sea, ya de por sí
Las ecuaciones que tiene América Latina para pensar el deporte son de muy poco dinero, entonces imagínense esta hiperdiscriminación, ¿no? Entonces, a mí el tema de las lesiones es una cosa muy importante. Había discursos clínicos que decían que las mujeres iban a tener, yo qué sé, problemas en el útero si boxeaban. Y hasta que aparecen las determinaciones que dicen que tienen el mismo riesgo que cualquier varón. Es decir, los riesgos que se asumen a la hora de hacer deporte y deportes de alto impacto, me imagino, Saraí, también todos los riesgos que hay dentro del ciclismo, son exactamente los mismos para varones y mujeres o las definiciones de géneros que ustedes quieren establecer. Pero me parece que las deportistas mujeres, y digo me parece porque la voz, insisto, es de ustedes, se enfrentan a resolver problemas que los varones no tienen, porque la disciplina está armada de otra manera. Una de las boxeadoras me decía, tan linda y boxeás, la gente le dice en la calle, tan linda y boxeás, ¿no tenés miedo de que te rompan la cara? Y eso a un boxeador varón nunca se lo dice. Nadie le pregunta, pero usted no tiene miedo de que le rompan la nariz, pero la mujer tiene que tener la nariz perfecta, si no, no puede. Entonces, el trabajo que significa para una mujer hacer deporte, en el sentido de la elaboración de su carrera, de su trayectoria, de hacerse visible, de ser considerada, de que la reconozcan, de ser legítima, es infinitamente, y bueno, de hablar de los casos que también estaba diciendo Saraí, es infinitamente mayor el esfuerzo para alcanzar casi el mismo reconocimiento, que todavía no lo hemos visto, pero por suerte viene con mucho crecimiento. Y lo último que quiero decir es si después lo que contaba Mónica de la legalización del boxeo femenino en Juegos Olímpicos en el 2012, tiene una diferencia de, creo que son 250 varones y 36 mujeres. Y la discusión en la prensa era si usan o no usan falda, porque lo que decía la prensa es que van a aparecer varones, como si eso fuera un problema. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo que pensar una boxeadora mujer, tiene que parecer en la definición de lo femenino. No puede ser agresiva, ser muy violenta, no, no puede. Tiene que seguir en el molde de lo femenino. Entonces, esos prejuicios sociales están todo el tiempo operando para tener el mapa que las chicas están describiendo. Eso es lo que quería decir antes de que hable Lisbeth. Claro, sí, me parece que Lizeth, ¿querías agregar algo? Sí, justo como comentaba Marina, yo creo que todas las mujeres como boxeadoras han recibido este tipo de comentarios como el de pegas como niña, ¿no? Y que muchas veces lo hacen como despectivamente, pero sin embargo, o sea, nosotras como mujeres que hemos peleado contra mujeres y aparte, o sea, muchas veces nos ha tocado hacer sparring con hombres, porque regularmente en los gimnasios pues no siempre hay, vaya muchas mujeres, nos toca pues hacer sparring con hombres, ¿no? Pues, o sea, las mujeres pegan muy duro, ¿no? O sea, y hay muchas veces que pegan hasta más duro que justo que los hombres, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, este comentario es muy, o sea, yo creo que todas las mujeres como boxeadoras lo han recibido, ¿no? De pegas como niña. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Y bueno, a propósito de lo que comentan, nos gustaría también preguntarles, por ejemplo, Marina, hemos visto que en tu producción literaria refieres a un término que se llama borramiento sistemático o ausencia sospechosa. No sé si nos pudieras contar un poquito más sobre esto y también sobre la reflexión que tienes sobre la forma en que históricamente han sido concebidos los cuerpos de las mujeres y las desigualdades de género en el deporte. Sí, por supuesto. Lo de borramiento sistemático es exactamente lo que están contando Saraí, Mónica y Lisette. Es decir, bueno, México tiene una prohibición que es 1943, 1947, donde se decide en la Ciudad de México que las mujeres no pueden boxear.
Pero además hay un libro, que es un libro muy importante para el boxeo, a los que les gusta leer boxeo, que se llama Del boxeo, de Joyce Carol Oates, que es una autora norteamericana. Y ella lo que dice es que el boxeo es una actividad puramente masculina y un ámbito puramente masculino. Entonces, cuando aparecen esos comentarios, los historiadores de los últimos 20, 30 años, por supuesto, se le van a la yugular o dicen, bueno, este que es el libro clásico del boxeo, está diciendo que no hay espacio para otra cosa. Pero hay una primera boxeadora, que es la primera boxeadora que está considerada moderna, 1722, como creo que lo comenté al principio, pero hay que pensar que si ella boxeaba y boxeaba contra otra mujer, no hay una primera boxeadora, por lo menos hay dos. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Entonces, como que incluso cuando pensamos es a quién reivindicamos, quién señalamos, de quién escribimos la historia. Porque la palabra escrita parece tener más peso o hace que eso sea recordado que lo que no se dice. Inglaterra tiene una prohibición que es 1880 y la prohibición se levanta finalmente en el 2012, como decía Mónica, pero además hay unos intentos en Estados Unidos en la década del 90, hay otra boxeadora que creo que es del 40 y pico, están estas primeras boxeadoras que aparecen en la televisión, después está la figura de Christy Martin, que creo que ya está de fondista con Mike Tyson. Pero cuando hablamos de borramiento sistemático, es que en la historia del boxeo, cuando el boxeo se deportiviza, es decir, cuando toma todas sus reglas, antes se peleaban, ustedes saben, sin guantes, y ahora va con guantes, y el guante tiene ciertas características. Esas reglas ocurren en un determinado momento histórico. Ese momento histórico, que son las reglas del Marqués de Queensberry, coincide con la prohibición de las mujeres. Se decide que el cuerpo de la mujer no puede hacer determinadas actividades. Y esas son, por supuesto, condiciones de opresión. Entonces, todo lo que vamos a encontrar son peleas y modos de la práctica, porque lo que tiene de impresionante es que el boxeo sucede. La gente sigue haciendo boxeo, aunque esté en estas condiciones. Es muy gracioso, 1923 es la legalización en Argentina, pero uno puede hacer el mapa desde que se prohíbe hasta que se lo accede de la cantidad de lugares que hay. Entonces, si se prohíbe es porque sigue sucediendo. Entonces, pensar que esas prohibiciones lo único que hacen es borrar las figuras, pero las mujeres siguen ejerciendo las prácticas, con muchísimas mayores obstáculos, por supuesto, que si estuvieran legalizadas. Entonces, los borramientos sistemáticos son los modos de la historia oficial en decir perdón, es que hoy es feriado, cuáles son los sujetos que pueden hacer determinadas actividades, que son los que tienen la fuerza, la velocidad, la valentía, y a la mujer le queda relegado otro tipo de características. Entonces, las boxeadoras, como figuras sociales, son muy interesantes porque refutan esto que se dice de lo femenino. Hay ideas muy teóricas, ¿no? Que en el ring son muy violentas, son muy agresivas. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres son menos noqueadoras que los varones? Que yo creo que hay que ponerlo en discusión. Son tan noqueadoras como los varones y están entrenadas para. Pero fuera del ring están todos los acentos de femineidad. Entonces, ¿cómo empezar a refutar esa idea de que lo masculino y lo femenino y pensar en qué es la superación de esas ideas? O es una idea que va más allá de lo femenino y lo masculino. Se trata de cuerpos haciendo deporte, ¿no? Y creo que esas son como una de las primeras ideas o de las ideas posibles para pensar esto de los borramientos. Insisto en que en Londres 2012 la discusión es que no pueden usar falda, no pueden usar shorts, tienen que usar falda. O sea, la discusión sobre cómo va a ir vestida una deportista, que es qué representa, no importa su capacidad física, importa qué representa. Entonces esas ideas tenemos que empezar a cambiarlas o a discutirlas. Gracias, Marina. Sobre eso nos gustaría también saber, a Lisette y Mónica, ¿consideran que existen algunas diferencias en ese sentido sobre la forma en que son vistas las entrenadoras en el medio deportivo respecto a los entrenadores hombres? Sí, Sara, adelante.
Otra vez meto mi cucharota, ¿no? No es en el ámbito del boxeo, pero sí por lo menos estaba leyendo el informe justamente de cuando cerraron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2021, bueno, 2020-2021, y justamente hablaban sobre el 1% de aumento de entrenadoras mujeres. O sea, es una cifra totalmente espantosa, ¿no? 1%. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque la primera entrenadora con la que yo llego a hacer para natación es mujer, es la entrenadora nacional de paranatación, Lluvia Garcés. Y a mí me molestó muchísimo porque cuando fuimos a una competencia, un abierto de natación en Cancún, pues el ambiente es masculino, o sea, son entrenadores, ¿no? Es el típico, el prototipo hombre latinoamericano, hombre que pues bueno, así lo quisiera dejar, ¿no? Pero pues sí, machismo, ¿no? Machines, ese es el prototipo de gran parte de los entrenadores, que quiero a muchísimos, pero pues no voy a mentir, ¿no? Claro que son machistas, ¿no? Y me acuerdo que muchos entrenadores bueno, como 2, 3 se le acercaban y le decían Miss, o sea, Miss, ¿no? Así, Miss, y pues yo sí me quedé, ¿cómo que Miss, no? Es entrenadora, es coach, o sea, ¿por qué ellos son entrenadores, son coach y ella va a ser Miss cuando estudiaron lo mismo y cuando aparte ella es entrenadora nacional, ¿no? Entonces sí, la verdad es de que hay un aumento, un ligero aumento, una presencia de mujeres entrenadoras en el país, ¿no? Actualmente a mí me entrena una mujer y yo me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Sobre todo porque ella es pionera en la disciplina del triatlón en el país y en la Ciudad de México. Entonces, pues para mí es maravilloso poder trabajar con mujeres, sobre todo porque yo venía trabajando con puros hombres. Mi infancia, mis entrenadores eran hombres y los quise muchísimo, ¿no? Pero pues ya con la formación académica, con el feminismo que me atraviesa, volteo y veo mi pasado y digo, pues claro que lo que hacían mis profesores conmigo y gran parte del equipo, pues era machismo, ¿no? Era una desigualdad tremenda la forma en la cual también pues esto de corres y pegas como niña, también pues lo replican en muchos ámbitos de diferentes formas, ¿no? En la natación, híjole, no le puedes ganar a un hombre porque es hombre, no, y tú eres niña. ¿Cómo una niña le va a ganar a un niño? ¿No? Y a mí, sinceramente, es algo que me gusta, no sé qué me genera, que cuando al lado de mi carril metían a un hombre, yo era súper feliz porque me gustaba ganarles, ¿no? Y yo me generaba una satisfacción, o sea, yo iba compitiendo con el chavo también, ¿no? Pero pues yo no se lo decía, y los chavos y los hombres son más evidentes en eso, ¿no? De que yo te voy a ganar, y pues a mí me gustaba ganarles, ¿no? Y lo disfrutaba demasiado cuando eso pasaba. No sé qué satisfacción me daba, pero sí, se da muchísimo esa parte, ¿no? De la tremenda brecha igual de desigualdad y genérica, porque todo tiene que ver justamente con los estereotipos, ¿no? En este caso, pues, tiene que ser un entrenador, tiene que ser un hombre, tiene que hablar fuerte, tiene que humillarte, porque eso es muy típico en los entrenadores, ¿no? Mientras más humilles, más fuerte haces a tu deportista, ¿no? Y pues claro que no, eso para nada, ¿no? Pero justamente también se ve esta otra parte, pero justo por los estereotipos, pues la Miss tiene que ser linda, tiene que hablar así, tranquila, tiene que ser bonita, o sea, justamente comparte en ese sentido lo que dice Marina, ¿no? Sobre cómo los estereotipos de género están presentes justamente en todo el ámbito del deporte, inclusive en disciplinas que son socialmente construidas para mujeres, la gimnasia artística, ¿no? El nado sincronizado, ya por lo menos ahorita pues hay gimnasia artística para varones, gimnasia rítmica para varones, también ya hay nado sincronizado mixto para varones, pero inclusive pues se sigue presentando esto, ¿no? La maestra, porque ahí sí tiene que ser por lo general una mujer, tiene que ser la elegancia, tiene que ser
lo más femenino posible, ¿no? Y lo más estético. Y otra cosa que quería comentar, ¿no? Justamente, pues, lamentablemente también aquí se atraviesa el sistema, el capitalismo, la mercadotecnia, el negocio, y justo en este aspecto, con lo que comentaba Marina y también con lo que comentaban mis compañeras, Mónica y Liz, me estaba acordando mucho del caso de la vestimenta de las chicas en el caso de voleibol. No sé si recuerdan que en Río de Janeiro, pues fueron sumamente criticadas y juzgadas mujeres egipcias, me parece que eran, en este caso las mujeres árabes que tenían que competir con su burka, ¿no? Y bueno, escándalo de los hombres, ¿cómo es posible que tengan que competir con su burka? Pues porque claro, porque los hombres y porque en realidad pues todo el negocio que implican los Juegos Olímpicos tienen que presentar cuerpos voluptuosos, tangas, pompis, busto, porque eso es la hipersexualización de nuestros cuerpos y eso pasa en todos los deportes y también tiene que ver con los patrocinadores. Muchas veces, bueno, aquí también ese es otro tema, ¿no? El patrocinador va a buscar a la chica más bonita, a la chava que se ponga pues bien, que pueda presentar su jersey, ¿no? En el caso del ciclismo, tomar las fotos, las poses para vender el jersey con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, pues son muchísimos temas que se atraviesan, pero pues eso les quería comentar mi experiencia que tuve con mi entrenadora, que me molestó muchísimo que la llamaran Miss de una manera despectiva cuando ella se formó y se preparó para ser entrenadora deportiva. Claro, Sara, y sobre eso me gustaría justo preguntar otra cosa. ¿Qué consideras que necesita el deporte en general para hacer un espacio pues más inclusivo para las mujeres y que todas y todos se puedan desenvolver en él? Y adelante, que Bueno, yo siento que en esa, esa respuesta, ¿qué nos faltaría? Ahorita lo acaba de comentar mi compañera Saraí. Siento que nos hace falta que nosotros las mujeres, en ese aspecto, nos involucremos más en el sentido, yo estoy hablando en mi deporte, en el sentido boxístico. Lo que comentaba Saraí, llegas a un gimnasio de box y lo primero que ves, 2 entrenadores hombres y el gimnasio lleno de hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a repetir, bueno, tengo un poquito, ¿qué es lo que pasa? Llegamos nosotros las mujeres, llegan las jovencitas, las señoras ya que quieren practicar, niñas de 6 años, señoras de 60, 50 años, adolescentes de 10, 15 años, ¿y qué es lo que dicen? ¿Quién es el entrenador? Ellos 2. Y desafortunadamente son hombres. Y voltean a su alrededor y hay 50 hombres y solo hay una mujer a lo mejor ahí que dijo, a mí como Mónica no me importa y yo quiero entrenar, no importa que haya 50 hombres. Entonces siento que eso es lo que nos hace falta, involucrarnos más como profesionistas y ser capaces de ir como entrenadores a gimnasios de boxeos, a lugares donde se practiquen. ¿Para qué? Para que así las mujeres tengan esa posibilidad, esa oportunidad de llegar a practicarlo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra estereotipos, lo que decía, contra el machismo, en el cual no nos permite involucrarnos. Entonces, para mí, yo siento que hace falta eso, que haya más entrenadoras en los deportivos de box o en cualquier otra rama, que nos den esas oportunidades, ¿no? Es como yo les comenté, yo dejé de practicar el boxeo o irme para profesional, porque mi sueño siempre fue enseñarle lo que yo sé a las demás generaciones que venían. Entonces eso me ha dado la oportunidad. Les voy a platicar un poquito, un ejemplo, en mi gimnasio, o ahorita en el BT, que las mujeres que no sabían nada, las muchachitas de ahorita,
se te acercan a ti y dicen, pero es que el que viene atrás es hombre, pues gánele usted, ¿no? No se me achicopale ni nada, es que ellos pegan más fuerte, no importa, hija, o sea, no te compares con el hombre. Entonces siento que para mí tenemos que ser y llenar esos espacios vacíos donde existe puro hombre para la enseñanza del boxeo. Muchas gracias, Mónica, por tu reflexión. No sé si alguien más tuviera algún comentario, quisiera responder a esta pregunta, un poco para ir cerrando la charla. Yo quiero decir que la diferencia más, digo, todas las diferencias que marcaron las compañeras, con las que coincido, por supuesto, plenamente, y sobre todo la diferencia de sueldo y la diferencia de dinero. Ahí creo que tiene un año que apareció la noticia de que las futbolistas mujeres en Brasil, que es uno de los países, por supuesto, de mayor circulación y de rédito económico de fútbol, iban a tener el mismo sueldo que los varones. Entonces, empezar a pensar también en las equidades monetarias, porque implica no solo reconocimiento, sino que también es lo que habilita y lo que permite que la disciplina se pueda desarrollar. Entonces, las condiciones en las que en general entrenan y practican las mujeres son muy precarias, o sea, las condiciones de los gimnasios, las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de formación. Entonces, dar buenas condiciones y dar atención incluso desde una mirada estatal a lo que significa el deporte para la población y para una cultura, me parece muy, muy importante. Entonces, entiendo que el peso es sobre todo de condiciones económicas para que se puedan desarrollar. O sea, no por nada sabemos que los países con cierta atención al deporte tienen ciertos resultados. Entonces, hay que entrenar, hay que practicar y hay que mejorar, pero eso necesita atención. Y uno ve por lo menos las condiciones en las que se trabajan en los centros deportivos de la Argentina, por ejemplo, las condiciones de alimentación, la falta de profesionales, de nutricionistas, la falta de médicos, bueno, no digo falta, pero como la necesidad permanente de que haya médicos en las peleas. Entonces, empezar a prestar atención de que los deportistas no son solamente un pedazo de carne, les deportistas, quiero decir, ¿no? Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay muchas posibilidades de desarrollo realmente. Y eso me parece muy, muy indispensable. Empezar a pensar en esas medidas públicas. No sé si Liz quiera comentar algo más sobre esto, porque yo sí quisiera comentar algo de la mano de Marina y de Mónica. Sí. Parece que otra vez nos congeló un poquito, Lizeth. No sé si quieras tomar mientras la palabra, Saray. Sí, a ver, en lo que se establece la conexión de Liz. Yo comparto mucho con Moni, también con esta Marina. Yo creo que hacen falta, sí, políticas, desde luego, pero también creo que hace mucha falta interés por parte de las instituciones gubernamentales y las personas que están a cargo de las instancias deportivas, ¿no? Porque mínimamente en el caso de México creo que el dinero ahí está, pero hay corrupción, pero hay personas que lucran con el deporte y hay personas que solamente piensan en el enriquecimiento, ¿no? Personas que están en puestos tan importantes y que le están haciendo tanto daño al deporte en el país, ¿no? Por ejemplo, la Federación Mexicana de Ciclismo tiene un temazo, o sea, la Unión Internacional de Ciclismo, pues, está a punto así de descalificar a todo el ciclismo del país porque no se puede renovar o no avalan la Federación Mexicana de Ciclismo, porque la antigua Federación Mexicana de Ciclismo está como el porfiriato, más de 30 años presidiendo la Federación de Ciclismo,
y pues resulta que no iban los chicos que se ganaban el lugar o los chicos y chicas que tenían los mejores tiempos, ¿no? Las mejores marcas, sino que iban las amigos cercanos a esa persona, ¿no? Entonces, pues eso que se vivió en la Federación Mexicana de Ciclismo, se vive en todas las instancias deportivas. Entonces, pues sí, hace falta inversión, desde luego, hacen falta políticas, pero sobre todo combatir en este aspecto, pues el tema de la corrupción y prestar verdaderamente interés en ello. También yo creo que hace falta una parte, y eso lo veo en muchos atletas, una politización y concientización. O sea, lamentablemente en nuestro país gran parte de los atletas de alto rendimiento se dedican a ser atletas, ¿no? Y no hay esta posibilidad de llevar a la par el deporte y la vida académica o la formación académica. Entonces, pues solamente piensan en el deporte, si yo le alzo la voz o si yo digo que esto está mal o si no estoy de acuerdo y lo digo, me van a dejar fuera, entonces mejor me quedo callada o callado. Y yo creo que en ese aspecto pues también hace mucha falta que como mujeres comencemos a organizarnos dentro de nuestros gremios deportivos, de nuestras disciplinas también, para empezar a exigir mejores condiciones, ya sean laborales, como el caso de las futbolistas, ya sea en el caso de las premiaciones o las bolsas, ¿no? Y brevemente les cuento una experiencia. El 12 de septiembre hubo una carrera en Nezahualcóyotl convocada por el alcalde Cerqueda, es el primero, bueno, que yo sepa es el primer alcalde del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, homosexual, de la diversidad sexual, y la carrera la convocaron por la inclusión. Hubo bolsa de premiación, premiaron mujeres elite, hombres elite, y en el ámbito de la discapacidad premiaron silla de ruedas mixta cuando había más mujeres, y premiaron a discapacidad visual mixtos. Yo dije, pero ¿por qué? Si sí había como 3 hombres y habíamos 5 mujeres, ¿no? Pero ¿por qué va a ser mixto? Los hombres están corriendo los 5 kilómetros en 15 minutos y nosotras en 20. Pues ni en sueños vamos a alcanzar ni el tercer lugar para los 2,000 pesos que iban a dar. Entonces, pues ni medalla nos iban a dar. Entonces, pues dije, ¿cómo? Es un alcalde de la diversidad sexual, está convocando una carrera por la inclusión y no va a haber una premiación para mujeres con discapacidad. Entonces, pues yo sí me enojé, les dije que mínimamente nos premiaran, y cuando nos premiaron, pues que pues yo tengo una voz muy fuerte, ¿no? Me quitaron el micrófono y pues yo ahí dije, oigan, esto es injusto porque corrimos lo mismo, somos mujeres, tenemos discapacidad visual y nuestros compañeros también, y lo justo es que se premien hombres y mujeres. Y pues sí nos dieron una parte de la premiación, pero pues no todo lo que lo que decía la convocatoria que iban a premiar, ¿no? Pero pues mínimamente, pues ahí me organicé con las 2 chicas que quedó en primero, yo en segundo y la otra en tercero, y pues mínimamente hicimos escuchar nuestra voz en ese momento, ¿no? Pero yo creo que también eso es lo que hace falta, ¿no? Ahorita las ciclistas en el país mínimamente también están empezando a exigir que se premie de la misma forma como se premia a los hombres, y también empiezan a denunciar esta situación que atraviesa la mercadotecnia, que atraviesa justamente pues la mercantilización del deporte, pero también que involucra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues yo creo que también para fomentar y para que haya una mayor inclusión, pues tiene que existir pues esto que comento, pero pues ya si me pongo más radical, pues ¿qué les puedo decir, no? Pues tenemos que, que hacer justamente pues lo que nuestras consignas, en mi caso como feminista, pues decimos, ¿no? Tenemos que tumbar el patriarcado, porque justamente mientras el patriarcado esté prevaleciendo, pues las desigualdades genéricas, el machismo va a seguir prevaleciendo en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el deporte, sea el deporte que sea, ¿no? Entonces, pues justamente, pues eso es lo que tenemos que hacer, y también pues comenzar a aplaudir y motivar a muchas compañeras que también han sido víctimas de abuso sexual por parte de los entrenadores y compañeros.
Y eso también son temas que casi no se tocan, y cuando se tocan por parte de los medios de comunicación, y aquí Marina pues también ha de tener ahí pues un poco más de información en ese sentido, lo hacen de una forma tan vulgar, victimizando y revictimizando a la víctima, ¿no? Entonces, pues, son temas enormes, y por eso digo que, pues, para que haya mayor inclusión, tanto en el deporte como en el deporte para las mujeres y para las mujeres con discapacidad, pues tenemos que tumbar esto, ¿no? Que es el patriarcado. Gracias, Saray. Nos gustaría ir cerrando ya el conversatorio a propósito del comentario y pregunta que coloca por acá Alexis. El BETER es un proyecto educativo que promueve pensamiento crítico, humanista y con perspectiva de género. Sin embargo, aún existen resistencias históricas, sociales y culturales para que las mujeres ingresen y estudien en un bachillerato deportivo como este. En ese sentido, nos gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué podrían decirles a las jóvenes estudiantes de nuestros planteles que tienen diferentes disciplinas deportivas? Está de boxeo, atletismo de fondo y medio fondo y boxeo. Hay una cosa que quiero destacar, si puedo tomar la palabra. Sí, claro. Sobre todo por los turnos del habla. Gracias. Que tiene que ver con la cantidad de personas anónimas, mujeres anónimas, que están entrenando y están practicando y no son reconocidas y tienen estas trayectorias y estos recorridos tan largos y tan difíciles. Entonces, no sé si hay muchos puntos de equiparación entre la escritura y la práctica deportiva, pero es como si fuera con una especie de voluntad de toro o una voluntad contra todo. Todo el mundo te va a decir que no, todo el mundo te va a decir que está mal, la familia, los amigos, todo el mundo. Y hay que enfrentarse a condiciones realmente muy, muy complicadas para poder hacer el trabajo y para poder desarrollarlo. Entonces, tener, digamos, mi eje, mi norte siempre fue el deseo, tener el deseo, querer hacerlo, ser el motor de ese deseo, y la paciencia, que es como una paciencia infinita, ¿no? Entonces yo creo que esas siempre fueron dos líneas cuando hacemos los trabajos de escritura en los talleres, y los resultados no llegan, porque los resultados, uno siempre está peleando y se pasan los años y los resultados no llegan. Hay algo como del deseo y la paciencia y estar totalmente instalado en que, yo me acuerdo cuando tenía 20 años que todo el mundo me decía que no, pero igual yo quiero, pero igual yo siempre quiero. Y ese querer siempre creo que tiene fuerza. Entonces, si yo tuviera que hablar en esto de qué decirle a los demás, pienso sobre todo en tener muy en claro cuál es el deseo y a partir de ahí pelear, porque no hay otras condiciones o otras situaciones. Gracias, Marina. ¿Alguien más quisiera agregar un último comentario o reflexión? Faltaba Liz, ¿no? Béisbol. El béisbol. Están hablando de béisbol. Están hablando de béisbol, ¿no? Arriba el béisbol. Saludos a la Boca del Río, que nos enseñen su bat. Véale. Ahí toca. Cuarto bate, dile. Eso es cuarto bate. No cuentan al pequeño. Saludos por allá a Boca del Río, a Campeche, por ahí también los vemos. Hola a todos. Igual queríamos aprovechar para preguntarles por allá a las estudiantes de Boca del Río si alguien quisiera decir algo, participar con base en lo que han escuchado. Por ahí las vemos muy contentas, ¿eh? ¿Se animan?
Hola, buenos días. Somos de las chicas de béisbol Boca del Río y estamos muy orgullosas de ser una de las pocas mujeres que hay en este plantel. En el béisbol. Aunque nos olvidaron al inicio. Esos saludos a todas allá en Boca del Río. Gracias por abrir su micrófono. Bueno, no sé si Mónica, Lisette, Saraí o Marina quisieran dar un último comentario para cerrar nuestro conversatorio. Pues yo solo quiero agradecer, la verdad es de que este tipo de espacios son muy enriquecedores. La verdad me da mucho gusto ver a las chicas de béisbol de Boca del Río, bueno, escucharlas porque no las alcanzo a ver bien. Pensaba que eran hombres y mujeres, pero pues miren qué gusto que mujeres empiecen a incursionar en estas disciplinas que, insisto, han sido pensadas como únicamente para hombres, ¿no? Entonces, pues también yo no conocí el proyecto, me gusta muchísimo, ojalá hubiera existido antes de que estudiara otra cosa, me hubiera inscrito ahí en ese bachillerato, porque me apasiona mucho el deporte, ¿no? Pero pues qué bueno que también estudié mi maestría en estudios de la mujer, porque justo pues es lo que me ha permitido entender y comprender por qué las mujeres hemos quedado relegadas en todos los aspectos de la vida social, en la historia y pues desde luego en el aspecto deportivo, ¿no? La verdad, pues me da muchísimo gusto, le agradezco mucho a Alexis, le agradezco mucho a Paola, al bachillerato, y pues ojalá se puedan seguir replicando este tipo de espacios para motivar la participación deportiva de las mujeres y también para que en espacios mixtos, en deportes mixtos, eh, pues se tenga esta perspectiva, ¿no? En la cual se le dé la importancia que tenemos las mujeres en la vida social, ¿no? Y no se nos siga haciendo menos como históricamente se nos ha hecho como, pues sí, lo que hemos vivido en nuestras propias historias de vida, ¿no? Entonces, pues, las felicito mucho, compañeras que hacen deporte, síganlo haciendo, sigan buscando esa motivación que las mueve a hacerlo. Y pues también soy de la idea de que decimos que hay que luchar por los sueños y yo digo que a mí me gusta trabajar por objetivos, ¿no? Porque sueños todo mundo puede tener un sueño, pero un objetivo es más tangente, es más claro y trabajar bajo ese objetivo pues implica mucho la disciplina, implica mucho el esfuerzo y sobre todo no dejar de creer y confiar en una misma, porque a veces nos pasa eso, ¿no? El síndrome de la impostora. No creemos de lo que somos capaces y pues aquí estamos. Me da mucho gusto conocer a estas enormes boxeadoras. La verdad, pues mis respetos. Para mí el box siempre ha sido una disciplina de respetar, ¿no? Porque yo sé el esfuerzo que implica. Y pues un gusto conocer a Marina, ojalá siga escribiendo sobre nosotras en todo este aspecto tan importante como es el deporte. Gracias, Saraí. Mónica, Marina, Liz, que creo que se nos volvió a ir. Sí, otra vez se volvió a ir yo. Principalmente, pues muchísimas gracias, Paola y Alexis, por darme la oportunidad de compartir un poquito de mi historia y mis conocimientos que tengo en el área del boxeo. Y pues un consejo a las estudiantes del BTED, que logren sus metas, sus sueños y que principalmente le den esa importancia ahorita a esta oportunidad que nos están dando, que es la primera escuela que existe dándole oportunidad a los jóvenes para realizar sus sueños. Entonces, que no se queden a la mitad, que lo logren, que logren sus metas, que terminen esta prepa que es tan importante. Imagínense, van a ser la primera generación que van a salir de BTED. Entonces, es un gran orgullo y que no se queden ahí. Yo muchísimas gracias, Alexis, nuevamente, Paola, por esta oportunidad que me dieron y es todo. Hay muchísimo gusto de conocerla, Marina.
Saraí, es un placer en verdad conocer a mujeres tan exitosas como ustedes y darme la oportunidad de saber un poquito más de ustedes, de las experiencias que nos compartieron el día de hoy. Es todo, Paola y Alexis. Gracias, Mónica. Por acá, Lizeth. Sí, yo ya regresé, disculpen, es que tengo unas fallitas aquí con internet, pero pues yo igual quiero agradecerles a todas, a todos por la oportunidad de estar aquí, compartir un poquito de mi experiencia de vida en el deporte y pues esperemos que, aunque sea poquito, pues les pueda servir a todas de algo, ¿no? Y con las alumnas, con los alumnos que estén ahorita, conectados, igual decirles que pues que aprovechen mucho esta oportunidad porque justo como lo comentaba Moni o como lo comentaba Saraí, nuestros tiempos no existía pues este modelo, ¿no? Y que ahorita ustedes tengan esta oportunidad de pues estar con el deporte y aparte de que pues o sea todos sus entrenadores son personas pues especializadas, ¿no? En lo que están haciendo, ¿no? Entonces quiero que pues aprovechen mucho esta oportunidad y y pues no se rindan y pues igual que se apoyen entre ustedes, entre las compañeras, porque pues son bien poquitas, ¿no? Entonces, pues sí, pues sería todo, chicos. Les agradezco y mucho gusto igual Marina, Saraí, gracias Paola y gracias Alexis por esta oportunidad. Gracias, Lizeth. Cerramos contigo, Marina. Sí, yo también, por supuesto, quiero agradecer, y además quiero reivindicar el trabajo que hicieron Paola y Alexis en la convocatoria de la palabra. O sea, que haya la posibilidad, que exista la posibilidad del diálogo, o sea, conocer a Mónica, Lisa, Saraí, a los... Es Boca del Río, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad del diálogo y de la palabra y de la puesta en discusión y que cada uno pueda hablar de sus experiencias, me parece que son los modos posibles de la construcción, sobre todo cuando las disciplinas deportivas en general trabajan o solo con el cuerpo o solo con la palabra. Entonces, poder encontrarnos y vernos para mí ha sido un gustazo, pero enorme, enorme, siempre es un gustazo y un honor escuchar lo que tienen para decir. Así que sí, insisto en lo del deseo y la paciencia, que es lo que pasa a los 18, 17 años, que es lo que hay que tener para enfrentarse a todo esto, que realmente a veces puede ser muy avasallador. Pero bueno, la construcción de diálogos y de redes siempre nos va a poner a salvo. Así que bueno, agradezco. Muchas gracias, Marina, a Mónica, a Saraí y a Lizeth por haber participado en este conversatorio. Quisiera cerrar con un último comentario, recordando que el deporte promueve la salud y el bienestar, mejora la autoestima y desarrolla habilidades como el trabajo en equipo, pero además de los beneficios físicos y emocionales, el deporte también sirve como un medio de motivación para ejercer ya sea una profesión, y de ahí que el papel de las mujeres en el deporte sea de gran importancia, porque desafían los estereotipos de género, como lo comentaron, se convierten en inspiración o modelos a seguir para adolescentes y personas en general, y desde luego pues muestran parte de la igualdad que hay entre hombres y mujeres. A nombre del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, agradecemos la presencia de mujeres destacadas en el deporte que con su labor contribuyen a hacer de este un espacio de desarrollo e igualdad. Y también agradecemos a todas las personas que se conectaron a esta charla por destinar un poco, bueno, bastante tiempo de su día para vernos y escucharnos. Y pues muchas gracias, nos encontramos muy pronto y esperamos subir este conversatorio a nuestra red de YouTube del BT. Que tengan buen día a todos. Bonito día a todos. Buen día, muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.